Bueno, ya me presentaron. En primer lugar, agradezco a los organizadores, al doctor Trela, a la doctora Carvano, por la invitación. A mí me tocó un tema complicado, pero creo que tengo un mayor desafío, que es que no se duerman por el horario. Vamos a charlar un poquitito de asma en internación, pero no tanto en asma en internación, sino cómo llega el paciente hasta esa internación y ver qué respuesta le puedo dar yo a ese paciente estando en internación. Básicamente nosotros tenemos algunas guías, las más importantes, como el GINA, el GEMA, que es la guía de la CEPAR de asma. Tenemos también disponible el protocolo de manejo del Ministerio de Salud de la Nación, que es nuestro. Y hay una guía particular, que es la guía Alerta, que mezcla médicos especialistas en América Latina y España, donde sacan ciertas pautas. Todas las pautas que vamos a ver acá son de estas guías, que son las más importantes. Vamos a ir también viendo algunos mitos. En primer lugar, quiero que se lleven esta imagen. Esta imagen es lo que nosotros tenemos que pensar en un paciente asmático. El problema del asma no está particularmente o propiamente dicho en el parénquima pulmonar, sino más bien en los bronquios. Un bronquio normal, un bronquio con inflamación. El asma incluye diversos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares. Dentro de eso es una enfermedad inflamatoria crónica, y acá está la central de todo esto, es inflamatoria. Y ahí es donde basamos toda nuestra terapia. Tiene como síntomas la hiperrespuesta bronquial y la obstrucción variable del flujo aéreo, que puede ser total o parcial, generalmente total o parcialmente reversible. Generalmente el asma, bien tratado y con un tratamiento precoz, la reversibilidad es total, ya sea por acción medicamentosa o espontánea. El objetivo siempre que nosotros intentamos alcanzar en el asma es mantener el control de la patología y prevenir los riesgos futuros. Todas las guías tienen un algoritmo diagnóstico. Básicamente no vamos a entrar en esto, pero tiene que ver con síntomas respiratorios de asma e intentar descartar el resto de las patologías, y buscamos tener algunos estudios complementarios que terminan de confirmar el diagnóstico que nosotros tenemos. Este me pareció bastante claro, es el algoritmo que tiene la guía, la GEMA, la guía española, donde básicamente nosotros tenemos síntomas compatibles con asma, donde vamos a pedir la espirometría como primer estudio para confirmación, y acá tenemos dos posibilidades. Un valor de referencia, una espirometría normal, pero con respuesta broncodilatadora, me da diagnóstico de asma, y una respuesta obstructiva con respuesta broncodilatadora me da diagnóstico de asma. Básicamente, la respuesta al broncodilatador, que es el salbutamol, me da diagnóstico de asma. Pero además tenemos otras posibilidades, como la variación del pico flujo. No todos tenemos espirometría, y la CEPAR da como asentado que todo paciente tiene un pico flujo. Después vamos a hablar un poquitito de eso. La variabilidad mayor al 20%, la fracción exhalada de óxido nítrico, que tiene que ver con la inflamación de la vía aérea, y la prueba de broncoconstricción, que es la prueba de metacolina, que no está accesible, me dan diagnóstico de asma. Básicamente nosotros tenemos síntomas más un estudio complementario, que es la espirometría. Con una prueba broncodilatadora tenemos el diagnóstico de asma. Ahora vamos a adentrarnos un poquitito más en el tema, que tiene que ver con la exacerbación. La evaluación y el tratamiento de las crisis de asma. Primero nosotros tenemos que tener el concepto que es un episodio de deterioro de la situación clínica basal de un paciente, que implica la necesidad de administrar tratamientos específicos. Esto se puede manifestar con aumento de los síntomas, aumento de la necesidad de la medicación de alivio, o por deterioro de la función del pulmón. En GEMA, que es la guía española, básicamente describe dos situaciones. Una crisis de instauración rápida menor a 3 horas y una crisis de instauración lenta, que puede llevar días o semanas, que es la que más frecuentemente, hasta en un 80%, tenemos en la urgencia. Estas de instauración lenta son las que tienen que ver sobre todo con infecciones, la mayoría de ellas virales, y con el mal control de la enfermedad por falta de tratamiento o mal uso del tratamiento.
Estas son las que tardan un poquitito más también en responder. Cuando nosotros tenemos la crisis asmática, la evaluación de la gravedad la hacemos en dos tiempos. Una evaluación inicial o estática, que es la que nosotros tenemos en la primera visita del paciente. El objetivo es identificar síntomas y signos, así como la medición objetiva de la obstrucción al flujo aéreo. Ahora vamos a hablar de eso. Y una evaluación dinámica, que es: yo instauro un tratamiento y veo qué respondió con ese tratamiento, cuántos cambios tuvimos. Nosotros tenemos varios síntomas y varios puntos para evaluar la gravedad. La mayoría de los síntomas no son, las guías dicen que no tienen una correlación tan exacta para calificar en una gravedad. Nosotros, la crisis grave es fácil de ver y creo que es muy fácil de identificar y de saber qué podemos hacer. Yo creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que es la crisis leve. Esa crisis leve es el paciente que yo voy a ver en consultorio y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Y es ahí donde tenemos que tirar todo nuestro esfuerzo para evitar la internación del paciente. Si ustedes ven acá, van a ver que, bueno, esta es la crisis moderada, es la que vamos a charlar sobre todo, pero lo que quiero que vean es que la mayoría de las guías, y ahora vamos a ver, plantean la objetividad de la obstrucción al flujo aéreo a través de una espirometría con el BEPS-1 o a través de un pico flujo. Y a través de eso le dan mucha importancia para intentar calificar la obstrucción y la gravedad de la crisis. Quiero, si pueden levantar la mano, ¿cuántos de ustedes en su hospital o en su lugar de trabajo o en la clínica disponen o tienen espirometría? ¿No van a levantar la mano? Son pocos. Bueno, y además de eso, ¿cuántos de esa espirometría disponen ustedes para evaluar una crisis asmática? Creo que ninguno. Es muy difícil contar con una espirometría y estoy seguro que la mayoría no dispone tampoco de un pico flujo, que es inclusive más económico, pero estoy seguro que no disponemos de un pico flujo a la hora de ver un paciente asmático. Entonces nosotros nos tenemos que intentar centrar en los signos clínicos que podemos evaluar para intentar acomodar al paciente y evaluar la gravedad de la crisis. El paciente habla párrafos, frases entrecortadas o palabras, la frecuencia respiratoria, el uso de músculo accesorio, este es un punto bastante importante, y la saturación como último paso. ¿Por qué? Porque el paciente asmático lo que más tarda es en bajar la saturación, pero es un factor importante a la hora de tomar decisiones. Cuando nosotros hablamos, la guía GINA nos dice que en el estado clínico y la función pulmonar, en la segunda evaluación después de administrar el tratamiento, son los predictores más fiables de necesidad de hospitalización que el estado inicial de llegada del paciente. Lo que nos va a marcar la internación o no del paciente es cómo responde al tratamiento que nosotros instauramos y en la segunda evaluación. Y ahí nos da una guía un poquitito rápida y grosera, es si el paciente pretratamiento tiene o un BEPS-1 o un pico flujo menor del 25% de su predicho, eso tiene una tabla según la edad y el peso del paciente, tienen un numerito, o tienen también muchos pacientes asmáticos. A mí me pasó cuando estuve rotando en un hospital monovalente, que los pacientes asmáticos largos y conocidos, ellos sí saben su pico flujo, su último pico flujo, su mejor pico flujo. Entonces, nosotros tenemos que ver si estamos en un 25% de ese pico flujo o post-tratamiento estamos por debajo de un 40% de ese pico flujo, recomienda la internación. Si nosotros en cambio tenemos un pico flujo o un BEPS-1 entre el 40 y el 60% del predicho, lo que sugiere es evaluar el resto de las comorbilidades del paciente y la posibilidad de que el paciente tenga la medicación, la pueda realizar en la casa y que pueda tener un control accesible antes de eventual alta. Y después nos dice que mayor de 60% de su predicho, tenemos que la posibilidad de alta depende de las comorbilidades que tenga el paciente y de las posibilidades que tenga en la casa de poder realizar la medicación.
pero el 60% nos da como más posibilidades de una externación. En cuanto a la que estuvimos hablando recién de las obstrucciones, las guías difieren un poquitito cuando nosotros hablamos de los valores para calificarla en leve, moderada o grave como la CEPAR, con un punto de 70% como punto de corte. La GINA ya habla de leve o moderada, la separa de severa, con un punto de corte menor al 50%, y el protocolo que tenemos de la guía nacional desglosa en tres: leve, moderada, severa. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante porque es interesante, donde tenemos leve mayor de 70, muy parecida a la española, la moderada entre 40 y 69 y la severa menor de 40%. Esto tiene que ver más con las situaciones de internación y cómo voy a tratar al paciente. Los criterios de hospitalización, tenemos que saber que los ingresos por asma se sitúan en torno del 20%. Generalmente nosotros podemos instaurar una terapia, dejarlo en observación, reevaluarlo y podemos darle el alta. No todos los pacientes con crisis asmáticas se tienen que internar. Una revisión sistémica identificó que el grado de la afectación funcional como el factor de riesgo más importante, el grado de afectación a través de la objetivación, a través de una espirometría o un pico flujo, y la decisión de ingreso debe realizarse en las 3 primeras horas de inicio del tratamiento de la crisis, que era lo que decía. La situación del paciente en la llegada no es la que me indica la internación, sino el no manejo con la terapia que nosotros estamos iniciando. Y acá tenemos los criterios de ingreso hospitalario y los criterios en terapia intensiva. Básicamente nosotros vamos a internar en sala general, que era la parte de la charla, y esto es algo que quiero remarcar. Permanecen sintomáticos después del tratamiento. Estos son los pacientes que nosotros lo vimos con una crisis leve, que generalmente me pasa a recibir. El paciente consulta a la guardia le hace nebulizaciones, le pone corticoide y le da el alta. El paciente vuelve a las horas con una crisis, de vuelta nebulizaciones, de vuelta corticoide, vuelve al otro día. Ese paciente que nosotros instauramos un tratamiento, a pesar de que no se hace así, y sigue viniendo, es uno de los criterios que tenemos que intentar tener para el ingreso hospitalario. Los pacientes obviamente que necesitan oxígeno para mantener una saturación mayor de 92, estos son los pacientes de vuelta. El pico flujo y el 8.1 como la espirometría como uno de los parámetros más importantes que tenemos, que realmente en nuestro ámbito es difícil de tener y yo no he visto que se tenga. El fracaso del tratamiento con corticoides orales ambulatorios es otro de los criterios más importantes que nosotros tenemos para la internación o el ingreso hospitalario. Estas son las drogas principales que nosotros todos conocemos. Conocemos el salbutamol. La dosis la podemos dar a través de inhaladores de dosis media, que son los PAF, con la aerocámara, con las nebulizaciones, ahí depende la dosis. Tenemos los corticoides sistémicos, que todo el mundo sabe y ahora vamos a hablar un poquitito, que puede ser vía oral o endovenoso. No subrayo los anticolinérgicos, que es el atroben o el hiperatropio. Los anticolinérgicos solo no tienen una acción broncodilatadora tan fuerte. No es lo mismo que sumado a un beta-2, a un SABA, a un broncodilatador de acción corta, donde la respuesta es mejor. Pero por sí solo no tiene un efecto broncodilatador. Si viene el paciente y yo solo le pongo hiperatropio, poco probable que salga de la crisis. Y lo otro es los corticoides inhalatorios. Puse esto de los corticoides inhalatorios y lo señalo porque es una medicación que, por ejemplo, el plan remediar lo da con budesonide y poco se usa en aerosol o en nebulizaciones. Las crisis moderadas. Nosotros cuando tenemos una crisis moderada o grave, la necesidad de oxígeno depende. Si el paciente desatura, nosotros tenemos que intentar mantenerlo más del 90% de oxigenación y en embarazadas más del 95%. Esta es una de las pautas o preguntas que nosotros tenemos. El broncodilatador de acción corta, que generalmente tenemos salbutamol, si lo hacemos nebulizado o con aerocámara. La verdad que la eficacia entre los dos es la misma,
En cuanto a términos de función pulmonar, de mejoría de la función pulmonar, del tiempo de permanencia en el servicio de urgencias o riesgo de hospitalización, no hay una sobre la otra. Lo que sí tenemos que saber es que el PAF, el aerosol, se lo puede hacer mucho más rápido, una dosis un poco mayor y esperar un poquitito menos de tiempo. Sí o sí tiene que ser con aerocámara. Ahora, después, si quieren, les muestro la diferencia. El salbutamol, generalmente lo que hacemos es 2 PAF o 4 PAF, esperamos 10 minutos o 15 minutos, volvemos a hacer 3 ciclos de eso. Lo mismo que la nebulización, es 5 gramos de salbutamol nebulizado cada 20 minutos, 3 ciclos. Respecto a la terapia nebulizada, existe controversia si el salbutamol lo tenemos que dar en forma continua o hacer los ciclos que le estaba explicando. Tampoco hay muchos acuerdos en cuanto a esto. Una aproximación práctica que sugiere la guía alerta es hacer una nebulización continua hasta estabilizar el paciente y después hacer terapia intermitente, que son los ciclos. Los corticoides. Nosotros creo que si hacemos una encuesta, nadie duda en darle corticoides al paciente porque sabemos que acelera la resolución de la crisis y previene recaídas. Hay ciertas situaciones donde tenemos que hacerlo en forma precoz y casi sin duda, cuando el paciente no consigue la revisión de la obstrucción a pesar de estar haciendo el salbutamol o su rescate, el paciente ya estaba tomando corticoides. El paciente ha tratado sin éxito su pérdida de control previas a otras terapias o que ya tenga antecedentes de haber requerido corticoides inhalatorios. La discusión no está tanto en si doy o no corticoides, sino cómo lo hago. Y ahí es donde hay un mito que todos conocemos y si igual lo seguimos haciendo. La dosis diaria de prednisona, las guías más o menos están en la misma dosis, 0,5 a 1 kilogramo de peso o su equivalente con otros esteroides, que es un máximo de 50 miligramos en dosis de entre 5 a 7 días. Las guías difieren un poquitito acá, sobre todo la guía GEMA, que es la española, donde nos da la posibilidad de hacer prednisona de 20 o 40 miligramos al inicio en 2 tomas. Después sí quedan todos con una dosis de mantenimiento de 5 miligramos. Esto es por ahí lo que nosotros primero encontramos, que cuando va a la emergencia no tienen un seguimiento con el corticoide, sino que le hacen la dosis de la dexametasona endovenosa o intramuscular y con eso queda. La idea es poder hacer el seguimiento. Lo otro que siempre está en discusión es la administración del corticoide por vía oral o intramuscular o endovenosa. La verdad es que los resultados son los mismos, el tiempo de acción es lo mismo y la respuesta es la misma. Pero, sin embargo, seguimos utilizando una medicación más cara, que es la hidrocortisona endovenosa, cuando todas las guías nos dan como pauta la vía oral si el paciente todavía puede tragar. Y en esto hay un montón de estudios donde evalúan la forma de administración, inclusive con corticoides en depósito, y todos tienen una respuesta similar y no ven una mejoría significativa en favor de ninguna. Por lo tanto, la forma más económica y más fácil de administrar es vía oral. En cuanto a la dosis, hay varios estudios, hay uno que me llama la atención en Cochrane, uno publicado en el 2001, de unos autores australianos, donde intentan ver si a más corticoides que yo le doy, mejor es la respuesta. Y dan 3 tomas de corticoide, de 80 miligramos de metilprednisona. 80 miligramos una dosis baja, de entre 80 y 360 una dosis media y más de 360 una dosis alta. Y ellos vieron que lo único que hacemos al aumentar los corticoides es aumentar los efectos adversos, pero no tienen una mejor respuesta, no tienen una respuesta más rápida, ni mejoran su funcionalidad en el pulmón. Por lo tanto, aumentar la dosis por encima de 50 miligramos, excepto la que hablamos de la CEPAR, en la dosis inicial, no tiene sentido. Por lo que tenemos que intentar evitar eso de darle corticoide, la hidro 500 que viene en el frasquito y le damos 500 miligramos y es un montón.
El uso de adrenalina parenteral no está indicado, excepto que la agudización sea por una anafilaxia. Las teofilinas, esto es bastante viejo, es otro mito, y todavía se ven pacientes que usan teofilina, ya sea por un tratamiento regular en el control de la enfermedad, que no tiene ningún uso, y menos en una crisis asmática. Tienen poco efecto broncodilatador y si nosotros comparamos con el salbutamol es muy bajo, y tiene poca seguridad en cuanto a dosis terapéutica. Respecto a los antagonistas antileucotrienos, por vía oral o por vía endovenosa no existen datos que respalden su uso. Ese es, por ejemplo, el Montelukast. Esto es en una crisis asmática. El hipratropio, como dijimos, sí en forma simultánea con USABA, que es el salbutamol el que más frecuentemente usamos, porque sí mejora el incremento de la función pulmonar y disminuye los ingresos hospitalarios comparado con el salbutamol solo, por ejemplo. Esta es otra de las cosas que no solemos hacer en un paciente con una crisis moderada o grave en internación. Nosotros podemos dar en ciertas ocasiones sulfato de magnesio, no en forma rutinaria, 2 miligramos a pasar en 20 minutos como única toma de esa medicación. Hay artículos que hablan del sulfato de magnesio inhalado como tratamiento del asma, pero no tiene tanta evidencia como administración inhalada. No hay evidencia que respalde el uso de antibióticos. En la crisis asmática no lleva antibióticos, al menos que haya algo que me indique algún tipo de infección, ya sea fiebre, esputo purulento o alguna evaluación en la radiografía donde tengan alguna lesión. Esto hablando de que los pacientes generalmente cuando van a guardia o cuando están internados, siempre, independientemente de esto, ponen antibióticos y no es así. El fracaso del tratamiento, nosotros podemos intentar en algunos casos evaluar la ventilación mecánica no invasiva porque puede tener una respuesta en cuanto a la obstrucción por el efecto directo de la presión positiva en la vía aérea o indirectamente distribuyendo los aerosoles. Este paciente no tiene que requerir sedación y no tenemos que prolongar el uso del BNI cuando el paciente tiene clara indicación de intubación. Comenzamos con los criterios al alta del paciente. No se dispone parámetros funcionales que uno pueda dar con seguridad el alta del paciente. Tiene que ver más con la observación clínica y la oxigenación. El paciente, al darse alta, una de las cosas que nosotros tenemos que intentar ver no solo es educar con la medicación que nosotros le estamos por dar, ver si el paciente va a poder cumplir ese tratamiento y si tiene las condiciones como para hacerlo en su casa. Es recomendable siempre, al externar al paciente, poder tener una evaluación o una determinación objetiva de la obstrucción para ver esa mejoría. Los valores de BEPS-1 o pico flujo más del 70% con pocos síntomas pueden ser criterios de alta. De vuelta, yo no conozco la posibilidad que nosotros tengamos acá una espirometría para poder darle el alta al paciente como criterio, pero sí un pico flujo y sería una buena práctica comenzar a objetivar. Inclusive este pico flujo nosotros le podemos comentar al paciente cuál es su teórico para que el paciente sepa entre qué valores tiene que tener. Esta es la CEPAR, es como un resumen, la crisis leve es por encima del 70% del PEF-1, del PEF o del BEPS-1, el tratamiento de la alta, y todos van a hablar de esto, los corticoides. Cuando el paciente nosotros instauramos el tratamiento con los broncodilatadores de control, sí o sí tienen que estar externados con corticoides. La dosis sería más o menos el equivalente de prednisona, prednisona por ejemplo es de 40 miligramos, 5 a 7 días y se puede cortar sin necesidad de ir reduciendo. El plan de acción tiene que ver con educar al paciente y concretar una cita al alta que ya vamos hablando. Esto solo quería mostrar, porque la verdad es que estos somos nosotros. Todo lo otro es España, todo lo otro es Norteamérica. Las guías generalmente no concuerdan tanto con nuestra realidad.
Y más allá de que nosotros tenemos acá de vuelta el pico flujo, ponen otros signos dentro de la obtención de la gravedad de la crisis. Y esto es donde me quiero detener. Por ejemplo, el paciente, esto es una guía publicada creo que 2018-2019, esto cambiaron ahora la GINA, pero bueno, el salbutamol y la meprednisona vía oral como tratamiento en una instauración de una crisis leve. Esta es la que podemos revertir. Acá se podría agregar el budesonide. Pero yo quiero que miren acá donde el paciente tiene salbutamol, tiene Atrover, tiene el corticoides inhalatorios y nosotros de vuelta intentamos evitar la vía endovenosa. Esto sí disponemos en todos los hospitales y esto es lo que tenemos que intentar hacer. El grado severo es la que nosotros podemos tener estudios para intentar evaluar mejor el paciente. Y en cuanto al alta, esto es lo que cambia mucho en las otras guías. Nosotros tenemos la posibilidad del salbutamol, lo da el programa Remediar igual que el budesonide, entonces el paciente al alta se puede ir con salbutamol, se puede ir con budesonide. Esta alta en esta respuesta generalmente es el paciente que no estuvo internado, sino que estuvo en una sala de observación y el corticoide de vuelta vía oral. Estos medicamentos que no están en las otras guías como tratamiento al alta, nosotros lo podemos hacer en cualquier salita, en cualquier CAPS, y es algo que no hacemos. El plan de acción escrito y citar al paciente por consultorio externo dentro de los 10 días. Los controles. Los controles del paciente dependiendo mucho de la situación en la que estamos y de la gravedad de la crisis. Generalmente nosotros a las crisis leves o moderadas, el control tiene que ser con el médico de familia o el médico clínico dentro de los primeros 5 días, 7 días, dependiendo de la disposición. Y para las crisis graves, las guías, la alerta, la GEMA y el GINA dan que tenga que tener un control con el neumonólogo antes del mes. Lo ideal es que si el paciente, por ejemplo, nosotros lo recibimos en la emergencia, en una crisis leve, instauramos el tratamiento y le damos el tratamiento con corticoide, podamos tener una nueva consulta en 48 horas, lo mismo que el paciente que lo vemos en consultorio. El paciente que está internado, uno entiende que tuvo un seguimiento, que tuvo una evaluación un poquitito más importante en cuanto al alta, por eso podemos extender a 5 a 7 días o dentro de los 10 días la consulta para el control, y los pacientes graves generalmente la consulta es con especialista e intenta ser antes de un mes. Esto resalta en todas las guías. El autocontrol del empeoramiento del asma en un paciente adulto, esto es lo que el paciente se tiene que llevar, es el plan de acción, es lo que yo le digo al paciente qué tiene que hacer y qué son las cosas que tiene que evaluar en su casa para poder consultar lo antes posible. De vuelta, esto no es una guía en nuestra situación, pero más o menos es esto. El paciente comienza a tener síntomas, lo que tiene que hacer es mantener el tratamiento de control que tenga, incrementar los rescates, mantener el tratamiento de control y evaluar la respuesta. Nosotros le podemos escribir cómo hacer, dependiendo del dispositivo que ocupe y de la droga que ocupe, cómo actuar en cada situación. Si nosotros tenemos que el paciente en las 48 horas no mejora, y mucho de esto dicen las guías, la guía española y la guía norteamericana, que el paciente se puede controlar con un pico flujo en la casa y ver la variabilidad y ver que el paciente no mejoró, eso no pasa con nosotros. Pero si el paciente no se siente mejor, tiene que continuar con los rescates, continuar con su controlador, agregar el corticoide vía oral y contactarse con el doctor. Entonces yo esto le puedo escribir al paciente, decirle, mira, vos comenzaste con síntomas, vemos que tenemos salbutamol, aumentamos las dosis de salbutamol, le escribo cómo hacer, qué parámetros controlar y cómo, o las pautas de alarma para consultar, sin que él pueda objetivar obviamente la obstrucción. Básicamente eso es todo. Pero quiero, si tengo un ratito más, decir algunas cositas que no podía meter en la charla, pero me gustaría hablarlo.
tiene que ver con el tratamiento del paciente. El paciente viene con un tratamiento que generalmente es escalonado dependiendo de cómo van los síntomas y las guías también difieren ahí para saber cómo le voy a externar. Nosotros si venimos con un paciente con una medicación que no es la adecuada o que no está tomando la dosis adecuada o que el paciente reagudizó y requirió la internación por un proceso infeccioso, es diferente al paciente que un proceso infeccioso, el paciente que venía con control y un proceso infeccioso hace que se interne, es diferente al paciente que venía sin control con la medicación, con síntomas y requirió la internación. Nosotros tenemos pasos, la guía GINA es la última publicación, donde lo que cambia es la posibilidad de que nosotros podamos hacer un tratamiento con corticoide inhalado y formoterol, una asociación tanto de rescate como de mantenimiento. Y si nosotros tenemos un paciente que venía bien con el control de la enfermedad y tuvo un proceso infeccioso en el medio, uno entiende que superado el proceso infeccioso, con esa medicación estaría bien. En el caso de que el paciente, a pesar de la medicación, venía con mal control de la enfermedad y tuvimos que internarlo, nosotros evaluamos cómo hacía la medicación, lo hacía bien. Nosotros tenemos que entender de que la medicación no era suficiente y tenemos que pasar a un escalón superior en el tratamiento del asma. Esto era lo que nosotros hacíamos, el corticoide inhalatorio y el broncodilatador como el salbutamol a demanda. Esto cambió, ahora se puede hacer, o lo ideal es hacerlo con formoterol y un corticoide inhalatorio. Y cuando el paciente no está controlado, lo que hacemos al externarlo es subirlo un escalón de tratamiento y esto lo podemos mantener 3 meses o por lo menos 8 semanas, donde lo reevaluamos y ahí vemos si bajamos o no. El tratamiento del asma acá no se ve, pero el tratamiento del asma no es estático. Yo no le pongo una medicación y queda para siempre. La idea es que se quede con la menor medicación, que controle los síntomas y cada vez que nosotros reevaluamos cada 3 meses, así como subimos los escalones, intentar bajarlos. Esta es los escalones de la guía CEPAR. Lo que cambia es que el GINA tiene 5 escalones, acá tenemos un 6º escalón y tiene que ver sobre todo con los escalones de dosis bajas de corticoide. Básicamente nosotros ahora lo que hacemos es una asociación con formoterol y un corticoide inhalatorio, porque el formoterol tiene la capacidad de actuar rápido, mantener la respuesta más tiempo, y el corticoide inhalatorio, como dijimos, es una enfermedad inflamatoria y no puede faltar. Y lo otro, cuando nosotros hablamos, por último, esto ya cierro, prometo, hablamos de los PAF y cuando hablamos de aerocámara, hablamos de esto. Esto es una aerocámara, esto es un espaciador. La aerocámara lo que tiene diferente es que tiene una válvula que me permite que el paciente cuando inhala la medicación y vuelve a exhalar, exhala hacia afuera, hacia la válvula de afuera, y la medicación sigue estando acá. Cuando nosotros hacemos esto, que a mí me tocó cuando rotaba en la facultad ver en los CAPS, esto es un espaciador, el paciente, hacemos el PAF acá, la medicación queda, pero cuando el paciente vuelve a exhalar, la medicación se va. Entonces, las guías hablan de aerocámara, pero de esto, no de esto. Y es algo que nosotros solemos ver y que cuando al paciente le decimos comprate la aerocámara, va a la farmacia y esto es mucho más económico que esto y termina con esto y no termina de ser una terapia adecuada. Eso era nomás para resaltar.